Bueno, puntualmente entonces vamos a revisar una segunda parte sobre los tableros de control, ¿no? Sobre los dashboards. No hace mucho actualicé la página, la plataforma virtual. Entonces ahí está cargada una carpeta. Vamos a seguir trabajando la misma presentación, pero el archivo de Excel, ese sí es otro, ¿no? Vamos a ver algo más. Bueno, en todo caso, vamos a revisar algo breve asimismo sobre la parte del contenido y de ahí pasamos a revisar lo que habíamos anticipado, ¿no? Entonces vamos a manejar un nuevo gráfico. Este gráfico, de cierta manera, es muy utilizado en este aspecto de los tableros de control. Vamos a manejar el criterio del medidor o del velocímetro. Al igual como les dije con los anteriores gráficos, esta es una guía. O sea, aquí se va viendo, digamos, lo básico, cómo se los va armando, cómo se los va haciendo. Pero de ahí ya queda también en ustedes que de pronto lo puedan ir personalizando, ¿no? Entonces, eso ya queda también en ustedes. Como les hablaba, un dashboard también incorpora mucho la parte de lo que tiene que ver con la creatividad. Bueno, voy a empezar a compartir. Bueno, estoy visualizando la presentación, ¿no? ¿Sí lo están viendo? Sí, profesor. Sí. Bueno, esto ya habíamos visto, ¿no? Habíamos ya hablado, como les decía, un poco más de manera superficial sobre los KPIs. Esto se reforzó con la consulta que se envió. O sea, de cierta manera ya tenemos sumamente claro este criterio. Vamos a ver justamente cómo vamos a ir ya estructurando nuestro tablero de control, ¿no? Nuestro dashboard. Entonces, ahí una de las partes principales es definir justamente los indicadores claves de gestión. Les había mencionado que vamos a orientarnos un poco para la parte financiera, para la parte propiamente del análisis financiero, ¿no? Vamos a proponer o vamos a desarrollar un ejercicio topando ese tema. El dashboard en sí es un instrumento que podemos aplicarlo para cualquier tema en donde podamos reflejar estadísticas, donde podamos reflejar métricas o mediciones. Como estamos inmersos dentro de esta parte de lo que es la administración, las finanzas, todo eso, entonces nos vamos a orientar un poquito a ese lado. Puntualmente en la clase de hoy vamos a trabajar con algo que tiene que ver con el análisis financiero. Ya. Si de cierta manera ya han revisado algo del análisis financiero, en buena hora, ¿no? Se supone que ya tenemos una base, pero si de pronto no se ha visto nada sobre ese tema de análisis financiero, igual no va a pasar nada, ¿no? Porque vamos a utilizar ciertos elementos y de hecho también se los voy a explicar. Ya, entonces la idea, como estamos de distintas carreras, obviamente no tenemos todos los mismos niveles en cuanto a las finanzas, en cuanto a la contabilidad. Pero no hay problema, vamos a manejar con cuestiones sumamente básicas, ¿no? Tampoco vamos ya a profundizar en algún tema muy complejo dentro de la parte financiera. Bueno, si hay alguien que ya ha visto, si alguien que maneja, está viendo esta parte de lo que son el análisis financiero, igual puede ir haciendo cualquier acotación, puede ir de pronto indicándonos algo adicional, ¿no? Yo en mi caso obviamente he revisado, o sea, he manejado criterios básicos también de finanzas. Obviamente soy informático, más me oriento a la parte de informática, pero en sí el informático tiene que, de cierta manera,
tener conocimiento de casi todas las materias, ¿no? Bueno, en todo caso, ahí vamos a ir entre todos iguales, ¿no? Con respecto a ese tema. Se siguen uniendo. Bueno, para resumir entonces este criterio de los KPIs, de los indicadores claves de gestión, obviamente vienen a ser indicadores, ¿no? Vienen a ser en este caso parámetros que me indican de qué forma vamos a hacer una comparación, una métrica, cómo vamos a medir en relación, en este caso ya aplicando a lo que digo, a las finanzas de una empresa. ¿Cómo vamos a medir si una empresa tiene una buena rentabilidad, si tiene un buen margen de ganancias, si tiene buena liquidez? Ya. Todo eso se lo maneja a través justamente de ciertos elementos, de ciertos indicadores. Por lo tanto, la definición de estos indicadores es sumamente importante y depende de lo que queremos mostrar, ¿no? O sea, en este caso, en el diseño de nuestro tablero de control debemos saber hacia quién va dirigido esa información. Y en base a eso nosotros vamos a ir determinando qué indicadores mostramos. Creo que tenemos claro la figura de que de pronto hacer un informe no es lo mismo hacer un informe de pronto a la parte directiva que hacer un informe a los clientes, ¿no? Obviamente, o sea, va a haber mucha diferencia. Entonces, es importante saber hacia qué audiencia estamos dirigiendo nuestro tablero de control. Bajo el criterio que lo estamos manejando como una herramienta para la toma de decisiones, se supone que este sería un informe para las personas encargadas de la toma de decisiones, ¿no? Es decir, para la parte gerencial, para los, en este caso, los que toman las decisiones en una empresa, gerentes, toda esa situación. Bueno, esto entonces ya lo tenemos sumamente más claro, dependiendo hacia dónde nos dirijamos, vamos a ir determinando justamente estos indicadores, estos ratios. En la parte financiera, en la parte de finanzas, vamos a manejar estos 4 criterios. La liquidez de una empresa, el endeudamiento, la productividad y la rentabilidad. En base a esos 4 elementos se puede determinar qué tan buena está dentro de un análisis financiero una empresa o no. Bueno, avanzamos un poco más, ¿no? Dentro del dashboard ya de cómo hacer un dashboard manejamos este criterio de la planificación. Entonces, más o menos aquí estamos especificando cuáles serían los pasos, ¿no? De forma muy general, porque va a depender mucho del tema en el que nos estemos enfocando. Bueno, paso 1 nos dice definir el objetivo general que se quiere conseguir. De cierta manera, en este caso, nosotros estamos orientando nuestros tableros de control hacia la toma de decisiones, ¿no? Es decir, queremos presentar información que sea valiosa para que, en este caso, la gerencia, lo que sea, pueda determinar alguna acción en base a una decisión que tome. De ahí un dashboard lo podemos hacer en modo de comunicación, en modo informativo. Bueno, depende del enfoque que se le dé. Definir quiénes serán los destinatarios finales del dashboard, cómo lo utilizarán, el nivel de detalle requerido, etc. Es lo que les decía, ¿no? Entonces debemos tener claro hacia dónde va dirigido, quién va a leer el dashboard, quién va a interpretarlo. Una empresa puede sacar diferentes dashboards, ¿no? De diferentes tableros de control, uno para la parte de clientes, otro para la parte de proveedores, otro para la parte de gerencia. Es decir, ahí ya se estaría definiendo hacia qué la audiencia que va a recoger el dashboard. Por lo tanto, eso entra dentro también de la planificación. El tercer punto nos dice definir los indicadores, los KPIs, que al final son los que guiarán en la toma de decisiones. Puedo tener yo muchos KPIs, ¿no? Eso no significa que debo utilizarlos todos. Volviendo al ejemplo que estoy tomando, vamos a manejar 4 aspectos de una entidad, de una organización.
Pero dentro de eso, de cada uno de esos aspectos, yo voy a tener muchos indicadores. Por mencionar algo, ¿no? Dentro de la parte de liquidez. Entonces ahí se maneja la prueba ácida, se maneja la razón circulante. Bueno, es decir, hay varios indicadores dentro de ese elemento. Por lo tanto, ahí sí debemos determinar de entre todos los indicadores cuáles serían los más apropiados que se deben utilizar. Y algo importante, no sé si de pronto por ahí algo lo leyeron o lo tienen en su consulta. Si de pronto son temas que a veces no se los puede medir, ¿no? Entonces, ahí se los debe de cierta manera evaluar de alguna forma. Hay elementos que se los puede medir de manera cuantitativa y otros se los mide de manera cualitativa, ¿no? Entonces, también en este asunto de definir los KPIs no es tan fácil cuando vamos a hacer sobre algún tema totalmente nuevo. Si ya tenemos claro un tema que se ha manejado mucho, de cierta manera ya sabemos cuáles serían los indicadores principales que se podrían utilizar. Bueno. Definir las fuentes de datos que alimentarán al dashboard cuando ya esté terminado. Esto lo hemos de ver en la siguiente clase ya, cómo manejamos los datos, ¿no? Es decir, una vez que ya más o menos tenemos la parte de la gráfica, de los diseños, ahora ahí se debe manejar la parte de los datos. El volumen de datos, cómo lo voy manejando, qué necesito. Bueno, eso lo hemos de ver ya en la siguiente clase. Y el último paso, digamos así, dentro de la planificación, definir las dimensiones, criterios por los que la información se mostrará y los filtros, formas de segmentar o acotar los datos y la información. Bueno, entonces, bajo ese criterio, vamos a trabajar entonces con esta parte ya del dashboard. Un momentito, me disculpan, por favor. A ver, bueno, continuamos. Disculpas por la interrupción. Bueno, entonces vamos a trabajar ya con la parte del Excel, ¿no? Ya, de cierta manera tenemos claro cuáles van a ser los pasos que vamos a trabajar ya para hacer, en este caso, nuestro tablero de control. Bueno, entonces estoy en el entorno del Excel, ¿no? ¿Sí lo están viendo? Sí, profe. Ok, bueno, vamos puntualmente, ¿no? Entonces la práctica 9 y de cierta manera lo que queremos llegar es a esto. Ya, entonces aquí está hecho, ya desarrollado un pequeño ejemplo. Como vemos aquí yo tengo un
un típico gráfico que se lo va a manejar dentro de un dashboard. Entonces, a estos gráficos se los denomina como un velocímetro o como un medidor. Obviamente que esto es dinámico, ¿no? Es decir, se tiene que ir moviendo de acuerdo a los datos que se le va suministrando. Ya. Para llegar a esto, hay mucho atrás, llamémoslo así. Ya. Entonces, voy a revisar la primera pestaña, la primera hoja, perdón, que nos dice estados financieros. Vuelvo a decirles eso, ¿no? Nos vamos a orientar un poquito a la parte financiera, pero no hay problema si alguien de pronto no ha visto nada. O sea, vamos a empezar desde cero, ¿no? No es requisito que ya sepamos análisis financiero. Bueno, aquí como datos de entrada, como vemos, yo tengo un balance general de una empresa, ¿no? Tengo un balance general. Y tengo también, bueno, tenemos acá también el estado de resultados. Ya. Sabemos dentro de lo que es, en este caso, la parte de lo que tiene que ver con el análisis financiero, que justamente vamos a tomar en cuenta todo el criterio basados en los estados financieros. O sea, el análisis financiero justamente lo que hace es, en este caso, analizar los estados financieros de una empresa y de ahí determinar las acciones, saber en qué está fallando, todo eso. Bueno, estos entonces son nuestros datos de origen. Esto es la información previa. Obviamente estoy utilizando la información de un solo año, ¿no? Porque esto va a ser un ejemplo pequeño. Pero ya después de pronto voy a tener también un histórico, porque de eso también se trata, ¿no? Manejar datos históricos y en base a eso ir haciendo proyecciones, toda esa situación. Bueno, voy a pasar a la siguiente pestaña que nos dice datos. Ya, aquí puntualmente voy a trabajar con 3 razones financieras. Ya, entonces dentro del análisis financiero hay una parte donde se maneja el criterio de razones financieras o indicadores financieros. Como ya tenemos más o menos la idea, estos son elementos que me ayudan a medir, ¿no es cierto? A cuantificar alguna actividad dentro de la empresa. Puntualmente, entonces, aquí tengo la razón circulante. ¿Cómo calculo la razón circulante? Nos dice el activo circulante dividido para el pasivo circulante. Esta es una fórmula, ¿no? Que ya está dada, o sea, esta razón ya está determinada. Vamos a manejar esa. Vamos a manejar otra razón financiera que nos dice la prueba ácida. La prueba ácida, la fórmula es el activo circulante menos el inventario sobre el pasivo circulante. Es decir, estos datos, el activo, el inventario, el pasivo, ¿de dónde vamos a sacar? Lo vamos a obtener, obviamente, de los estados financieros, ¿no? Puntualmente del balance general. Y también vamos a manejar otra razón financiera que es el índice de endeudamiento. En este caso, el índice de endeudamiento nos dice es el total de los pasivos dividido para el total de los activos. Entonces, toda esta formulación lo vamos a trabajar en términos de nuestros datos, ¿no? De nuestros datos de origen. Ya. En este caso, entonces, el primer gráfico que ya está hecho, lo he tomado en cuenta a la razón circulante. Entonces, vamos a ver primero y luego ya lo hacemos. Ya. Entonces, trabajo con esta razón, con este ratio. Bueno, en este caso, ¿qué necesito? Necesito el activo circulante, necesito el pasivo circulante o corriente. Entonces, esta información la obtenemos de acá, del estado financiero. Hago la operación, es una simple división y obtengo este valor. En este caso, la razón circulante es una razón del ámbito de liquidez. Por lo tanto, este valor me expresa algo. Este es el valor que ya se debe interpretarlo. Ya. Este valor se lo va a medir en términos de dinero. Es decir, yo podría decir, la razón circulante para el año 2019 de esta empresa es $2.82.
Pero, ¿qué significa eso? O sea, ¿qué significa si ese valor es bueno, es malo, es alto, es poco? Ahí viene el criterio ya de la interpretación. Obviamente, para hacer esta interpretación debemos entender las cuentas y debemos saber a qué se refiere. Ya, entonces, en este caso, al hacer la interpretación, este valor obtenido lo vamos a comparar con un valor promedio. Estos ratios, estos indicadores siempre manejan, digamos, un valor promedio, un valor alto, un valor bajo. Y de esa manera yo puedo comparar, puedo saber si el valor que se obtuvo es bueno o es malo. En este caso nos dice el promedio industrial es igual a 2.5. Esto está definido de manera muy general, porque por lo general los promedios se los maneja de acuerdo a la actividad económica de la empresa. Ya, entonces aquí de manera general decimos que este promedio en cuanto a la razón circulante es 2.5. Eso quiere decir que el valor que obtuvimos lo voy a comparar con el promedio industrial. Y de esa manera puedo determinar si está por encima del promedio, si está por abajo del promedio. En ese caso ya puedo determinar si es un buen valor, si no es un valor tan bueno. Bueno, en este caso entonces, la compañía en el año 2019 tiene una liquidez corriente muy buena ya que supera el 2.5 del promedio industrial. Y tengo 2.82 dólares por cada dólar de deuda. Esa sería la forma más fácil de entenderlo. Por cada dólar de deuda, yo tengo con qué responder, en este caso con 2.82 dólares. Listo. De esa manera, entonces, yo ya podría, de cierta forma, empezar a hacer las comparaciones. Podríamos ya empezar a establecer un criterio de si el valor es bueno o es malo. Listo. Bueno, eso va en la interpretación. Lo que nosotros vamos a hacer en este caso es a representar este valor, ¿no? Este valor de 2.82, como vemos, está representado acá. Estamos trabajando en una escala del 1 al 5 y este valor de 2.82, casi 3, ¿no? Entonces aquí me va dando la flechita. Esto queremos hacerlo, esto es en sí lo que queremos determinar. Obviamente este valor se va moviendo, ¿no? Pero ¿dónde tiene que moverse? Acá. Voy a hacer un cambio cualquiera para ver cómo se mueve, ¿no? Entonces, aquí voy a poner, qué sé yo, voy a poner 0, simplemente para ver. Vemos que cambió en algo, ¿no? Cambió a 2.63 y se movió un poquito la flecha. Entonces vemos que todo está concatenado, obviamente de eso se trata, ¿no? Y recordemos lo que nos decía el dashboard. El dashboard es en una pantalla donde tiene que visualizarse los resultados. Es decir, yo en esta pantalla debería poner los elementos gráficos para visualizar el informe. Pero para hacer eso hay bastantes cosas por adentro, llamémoslo así. Bueno. Lo voy a dejar como estaba, ¿no? Lo dejo como estaba. 2.82. Listo. Vamos a trabajar, ¿no? Entonces vamos a hacerlo. Vamos a ir creando, vamos a irnos haciendo otro velocímetro y vamos a tomar en cuenta ahora, voy a tomar en cuenta el valor de la prueba ácida. La prueba ácida entonces nos dice, es el activo circulante menos el inventario sobre el pasivo circulante. Y hasta aquí resuelto, ¿no? Y en este caso nos da un valor de 2.02. El promedio con el que le tengo que comparar en este caso nos dice es 1. Por lo tanto, la empresa tiene 2.02 por cada dólar de deuda. Esto quiere decir que sí puede cubrir las deudas y es una calificación muy buena. Vamos a trabajar entonces con esta parte. Vamos a a representarlo gráficamente en forma de un velocímetro, ¿no? Bueno. Me paso acá. El primer punto va a ser definir una escala. Entonces, en este caso, como se dan cuenta, tengo un valor de 2.2 y el promedio es 1.
Si yo no defino una escala, el velocímetro me va a medir obviamente de 0 a 100, ¿no? Entonces, el 2.02 va a ser un valor muy pequeñito. Entonces, la escala va a ser muy grande si manejo toda la escala de 0 a 100. Por lo tanto, vamos a definir una escala. En este caso, vamos a definirlo en una escala igual como en el anterior, en 5, ¿no? Del 1 al 5, como está acá. Aquí está definido en una escala del 1 al 5. Ya. Para eso, primero una vez que ya definí, voy a trabajar, es como decir, con 5 porciones. Entonces, eso me indica y voy a trabajar con la definición del anillo. Todo esto se lo maneja a través de un anillo. Entonces, en este caso voy a tener 5 porciones, cada una de 20%, ¿no? Tengo aquí 1, 2, 3, 4, 5 porciones del 20% que me darían un 100%. Y acá abajo tengo que definir otra porción del 100%. Si yo defino otra escala, por decir algo, si definimos una escala de 3, en este caso, el 100 lo debería dividir para 3, ¿no? Y ahí nos va a salir la escala. Hagamos para que sea diferente y nos demos cuenta. Voy a hacer ahora una escala de 4. Entonces, eso significa que voy a manejar 25%, ¿no? 25%. Entonces, necesitaría es 1, 2, 3, 4 de 25% y una escala final del 100%. Ya. Este sería el inicio. A partir de aquí, empiezo a trabajar con un gráfico de anillo. Entonces vamos a insertar un gráfico de anillo. Ya, lo tengo acá. Aquí en el dashboard nosotros lo que vemos son los gráficos principales, pero dentro de los gráficos, como les decía, hay muchas cosas, ¿no? Pues aquí se va a trabajar mucho con el criterio de ir ocultando, de ir tapando, digamos, algunos elementos. Bueno, por lo pronto voy a manejarlo así, ¿no? Ya. Y habilitamos nuestra opción del menú, en este caso, formato del área del gráfico para que se nos habilite el menú de la parte izquierda. Listo. Ya. Aquí lo primero que voy a hacer es darle vuelta, digamos, y poner en posición adecuada el anillo. Entonces, le doy un clic acá en opciones de serie. Pues aquí me aparecen estas 3 opciones. Ángulo del primer sector. Ahí lo vamos a cambiar a 270. Le doy un Enter. Y vemos que se nos pone de esta manera, ¿no? El anillo. Ya. Podemos también configurar la sección de anillo. ¿Qué es esto de la sección de anillo? Los espacios que hay entre cada elemento. Y también el tamaño del agujero del anillo. También podemos ir cambiando eso. Bueno, eso ya es cuestión de irlo personalizando. Tengo esta parte. Lo que de cierta manera me interesa o con lo que voy a trabajar es con la parte superior, ¿no? Si se dan cuenta, ahí yo ya tengo la forma del velocímetro, digamos así. Por lo tanto, la parte de abajo, la parte azul, no la voy a borrar, sino simplemente la enmarco y voy a manejar tanto el relleno como el borde sin relleno y sin borde, ¿no? Sin línea. Ya, entonces, hasta este punto mi gráfico lo tengo de esta manera. Esto también lo saco porque después ya voy a ir acomodando el título y también la serie, ¿no? También lo saco. Ya, entonces, hasta este punto tengo ya de esa manera. Profe, disculpe, ¿cómo fue que ocultó los bordes? Ya, simplemente le damos un clic sobre la parte inferior, ¿no? Sobre
el anillo inferior, llamémoslo así. Ya. Y acá recomiendo que tengan habilitado esta herramienta, ¿no? Esta ventana, mejor dicho. Entonces, aquí simplemente lo que hice fue apuntando, ¿no es cierto? Apuntando a la parte de abajo, sin relleno y sin línea en el borde. No borro, no le borro. Simplemente lo que hago es hacerlo invisible. Entonces, hasta ese punto debo tenerlo así. Ya, me van diciendo igual cualquier situación, ¿no? Ya. Siguiente punto, vamos a definir aquí prácticamente la flechita, ¿no? Es otro gráfico. Entonces, aquí voy a manejar, como se dice, dos gráficos ahí mismo. Por lo tanto, tengo que agregar, entonces, apuntando acá me voy a, en este caso, seleccionar datos. Me aparece este cuadro. Y aquí lo que voy a hacer es agregar una serie. Agregar una serie. Pongo agregar. Le voy a poner el nombre de la serie, la flecha, porque aquí voy a definir la flechita, ¿no? Simplemente pongo el nombre de la serie flecha y acá abajo lo dejo como está. Aceptar. Aceptar. Vemos que nuestro gráfico cambió a esa forma. Siguiente paso, vengo acá, apunto al gráfico exterior y voy a cambiar tipo de gráfico. Se me abre la ventana de esa manera y aquí lo que voy a definir es con qué tipos de gráfico voy a trabajar en cada serie. Para la serie 1, que era la serie que graficamos, sigue siendo anillo, ¿no? Entonces, queda anillo. Para la flecha, ahí vamos a cambiarlo y vamos a trabajar ahí con un gráfico de dispersión de líneas rectas. Entonces, dispersión con líneas rectas. Le doy un clic. Vemos que me cambia a esa forma. Y pongo aceptar. Y mi gráfico lo tengo de esa manera. Si estamos... Ya, aquí hay que ir haciendo los pasos tal cual, ¿no? Porque si nos quedamos de un paso, la verdad ahí ya no nos va a salir. Bueno, me avisan cualquier situación. Siguiente elemento. Como se dan cuenta, aquí yo tengo es el gráfico situado en un plano cartesiano, digámoslo así. Aquí yo tengo el punto 0, 0. Este punto 0, 0 lo quiero manejar aquí. Lo quiero manejar como en la parte del medio del velocímetro. Y este va a ser justamente el punto de referencia de nuestra flechita. Entonces, este punto 0, 0 que está aquí, lo quiero pasar acá. ¿Cómo hago eso? Moviendo los límites de los ejes. Entonces, apunto al eje vertical. Trabajo acá con el menú, en este caso, opciones del eje. Y acá en límite voy a manejar desde -1, el mínimo, a 1. Lo mismo voy a hacer en el eje X. Si se dan cuenta, ahora el 0 ya se puso en la mitad. Entonces, lo mismo voy a hacer en el eje X. Entonces, trabajo acá con el mínimo, -1, y el máximo, 1. Listo. Lo que hemos movido entonces es los puntos, ¿no? Los puntos, en este caso me interesa este punto. Aquí sería el punto 0, 0, ¿no? Que lo vamos a tomar como origen. Entonces, ya está situado el punto 0, 0 aquí, en el origen. Listo. El siguiente paso va a ser dibujar una línea. Entonces ya vamos a irle dando forma y vamos a dibujar una línea. Esta línea va a empezar aquí, ¿no es cierto? Pero ¿hacia dónde se va a abrir o hasta dónde va a ir la línea? Eso va a estar en relación a ¿qué?
al valor que vamos a trabajar. Entonces, por lo tanto, necesito definir algo en mis datos. Entonces, dejamos ahí el gráfico y regreso acá a datos. Acá en datos tengo una situación. Aquí me dice, vamos a trabajar con esta tablita. Necesariamente debemos trabajar con esta tabla. Nos dice, definir punto de origen y finalización de la flecha. Aquí, como les dije, estamos situados en un plano cartesiano, ¿no? Entonces, el punto 0, 0 es el origen y debo definir otro punto en donde va a ser el final de la flecha, el final de la línea. Por lo tanto, tengo que definir 2 puntos para X y 2 puntos para Y. El primer punto ya está definido, ¿no? El punto 1 es de coordenadas 0, 0. El segundo punto vamos a definir las coordenadas. Para definir las coordenadas voy a utilizar 2 fórmulas que las tengo acá. Entonces, para definir la coordenada del punto 2 en X, voy a trabajar con menos coseno de pi por el valor del resultado. Y para definir el punto 2 en Y, voy a utilizar la función seno de pi por el resultado. Entonces, esto ya está dado, ¿no? Simplemente lo vamos a aplicar. Entonces, en nuestro caso sería acá menos coseno de pi que multiplica. ¿A qué vamos a multiplicar? Al valor de la prueba ácida, ¿no? Primero voy a trabajar con eso y luego vamos a hacer un cambio para que se den cuenta. Ya, entonces, aquí sería multiplicado por la celda que tiene el valor, en este caso por esta celda. Y el valor en Y es igual a seno de pi que multiplica al valor que obtuvimos de la razón financiera, de la prueba ácida. Listo. Entonces, según este criterio, yo ya tengo los 2 puntos, ¿no? El punto 1 de coordenada 0, 0 y el punto 2 de estas coordenadas. Es decir, esto ahora tengo que utilizarlo para graficar la flecha en nuestro medidor. Ya. Va a quedar pendiente algo y ya lo vamos a ir revisando. Bueno, rápidamente por el tiempo, ¿no? Ya. Vengo acá. Estoy apuntando acá, ¿no es cierto?, al gráfico. De nuevo nos vamos a la opción acá, diseño de gráfico. Vengo acá a seleccionar datos. Y acá en el criterio de flecha, aquí ya le voy a poner los datos. Entonces, flecha, modificar. Nombre de la serie, flecha, queda flecha. Valores X de la serie. Entonces, ¿a dónde voy a apuntar? Vamos a apuntar acá nuestra tabla, ¿no? En este caso, estos serían los valores X. Y los valores Y de la serie. Entonces, apunto ahora a los valores Y de la serie. Ya tengo datos, como decir, en esa serie. Aceptar. Y acá también aceptar. Vemos que nos apareció ya una línea, ¿no? Esa línea va a ser nuestra flecha. Pero algo que tomar en cuenta. Bajo este criterio, entonces, ¿cuánto es el valor de la prueba ácida? 2.02, ¿no? Como vemos, entonces, aquí me está seleccionando justamente a ese valor, porque estamos en una escala del 0 al 100. Es decir, aquí empieza el 0 y acá sería el 100. Pero como no queremos trabajar en esa escala, ¿no? Ya definimos que íbamos a trabajar en una escala de 4. Es decir, en este caso, el 4 debe estar acá. Entonces, ahí vamos a hacer un cambio. Acá en datos. Vemos que ya nos está graficando, ¿no? Nos está graficando el valor en relación a 100, que es 2. Por eso está casi al inicio. Pero como vamos a utilizar otra escala, voy a hacer algo. Entonces, voy a trabajar acá donde me dice escala. En esta escala,
en este caso mi escala es de 4, ¿no? Entonces mi escala es de 4. Tengo 4 porciones. De pronto, si no se entiende esto de la escala, tengo 4 porciones. 1, 2, 3 y 4. Entonces, por tanto, acá manejo escala 4. Aquí lo que voy a hacer es una regla de 3 rapidito. Entonces, nos dice, 4 equivale al 100%. En este caso, el valor, ¿no?, de la prueba ácida. En 2.02%, ¿a cuánto equivale en relación al 100%? Equivale a 50.47. Este es el valor entonces que vamos a utilizarlo para poder graficar. Esto porque estamos haciendo con escala, ¿no? Entonces, este paso hay que hacerlo adicional. Es decir, ahora mi valor acá no lo voy a multiplicar por el valor obtenido en la prueba ácida, sino por el valor de la escala. Es decir, lo multiplico por este valor. Y lo mismo en Y, multiplicamos por este valor. Listo. Entonces, veamos cómo está ahora la flechita de nuestro dashboard y vemos que prácticamente ya apunta a 2, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos representado dentro de la escala. ¿Sí estamos? Listo. Bueno, vamos a irle dando ya los toques finales. Prácticamente ya estaría el gráfico, ¿no? Ya estaría, ya vemos que ya se movió, ya vemos que está apuntando de manera correcta. Bueno, lo siguiente ya viene a ser cuestiones ya de ir acomodando el gráfico. No necesito los ejes, por lo tanto, lo quito de ahí. Le quito el eje vertical, el eje horizontal. No necesito tampoco las líneas guías. Atención, cuidado cuando apunten a las líneas guías para poder borrar, ¿no? Solo quiero borrar las líneas guías, que no se me borre ninguna otra cosa. Listo. Entonces tendría el gráfico de esta manera. Vamos ahora a trabajar con el criterio de la línea. Vamos a darle la apariencia de flecha. Entonces apunto a la línea, ¿no? Trabajo acá. Le voy a cambiar de color. Pueden ponerle cualquier color, ¿no? Le voy a hacer un poco más ancha. Y acá estos complementos me dice, por ejemplo, tipo inicial de flecha. Le pongo redondo. Y el tipo final de flecha, obviamente, en punta, ¿no? La flecha. Entonces, ahí ya tenemos la apariencia justamente de la pluma, ¿no? Que va marcando, la flechita que va marcando. El resto ya viene a ser complementos. Es muy importante la escala de los valores de las escalas, ¿no? Des en cuenta que nunca borré esta parte. Esto va a seguir apareciendo, ¿no? Esa partecita va a seguir apareciendo. Listo. Bueno, pongamos los valores. Entonces, los valores, como ya sabemos, los manejamos en relación a etiquetas. Pero aquí algo para que se nos haga más fácil. Entonces, voy a definir, yo quiero que me vaya marcando 1, 2, 3, 4, ¿no? Es decir, esta porción es 1, este es 2, 3 y 4. Ahora sí, apunto acá. Vamos a definir etiquetas. Si se dan cuenta, las etiquetas, cuando definí la etiqueta, me pone 25, 25, 25, ¿no? Ya. Voy a ir personalizando esa parte. Entonces voy acá a más opciones. Y acá lo que vamos a hacer es a trabajar desde opciones de etiqueta. Ya. Aquí me dice el valor de la etiqueta, el nombre de la etiqueta, valor, mostrar líneas guías. Ya. Aquí le voy a quitar mostrar líneas guías. ¿Qué es esto de las líneas guías? Es, por ejemplo, si yo empiezo a mover las series, va a haber una línea, esta línea que va apuntando, ¿no? O sea, esa es la línea guía. Ya, entonces,
vamos a ir cambiando eso. Opciones de etiqueta, mostrar línea guía, no. Y lo que voy a hacer aquí para que se me haga más fácil es valor de las celdas. Voy a darle un clic aquí y me aparece, ¿no? Seleccionar rango de etiquetas de datos. ¿A dónde apunto? Acá. Apunto a esos valores, acepto y acá le borro valor. Entonces, ahí como vemos ya me queda solo 1, 2, 3, 4. Y aquí ya los voy ubicando. Eso sí tengo que irlo haciendo manualmente, ¿no? Aquí sería 2. Acá manejo estos valores. Ya. Estos serían los valores entonces que me indican la escala, ¿no? Estos son los valores que me indican la escala. Luego ya puedo ir personalizando, ¿no? Obviamente puedo darles color, los puedo hacer más grande, ya eso ya es cuestión ya después de la parte de la personalización. Listo. Y finalmente para recoger el valor, puedo hacer esto, para recoger el valor en sí del que estamos graficando. Entonces, lo mismo, apunto, si se dan cuenta, apunto solo acá, digamos, al punto inicial de la flecha. Ya, voy a ver, ya, etiqueta, tengo que habilitar la opción de etiqueta, ¿no? Voy a trabajar así mismo con etiqueta. Más opciones. Ya. Nos apareció aquí en la etiqueta un 0, porque es el punto original, ¿no? 0. Pero lo que yo quiero recuperar ahí, asimismo va a ser ¿qué? Va a ser el valor de X. Ya, a ver, déjenme ver las opciones. Aquí tengo general, agregar, ya. Valor de X, clave de leyenda. No. Ya, bueno, vamos a manejarle de otra manera y de ahí también aplicamos de pronto un concepto también para ir viendo el formato condicional. Bueno, el valor de aquí, la etiqueta de aquí, solo quiero manejar la etiqueta, en este caso que me aparezca el 0, ¿no? Ya. Este 0 lo ubico acá para que tenga más sentido nuestro gráfico. Listo. Ya. ¿Cómo recupero este valor? Como vimos, ¿no? Podemos trabajar de pronto con elementos adicionales, podría trabajar dentro de una forma. Y aquí lo que hicimos también en el gráfico anterior, ¿no? Apuntando a esa forma, nos vamos acá. Y aquí lo que puedo es justamente apuntar a la celda donde tiene el valor. Ya tengo aquí el valor. Y de ahí ya le doy formato, ¿no? Entonces ahí ya le damos formato. Listo. Igual ustedes ya pueden ir definiendo también cuestiones en cuanto a los formatos, los rellenos, colores. Eso ya es cuestión de cada quien, ¿no? Ya interviene mucho la parte personal, toda esa situación. Bueno, y al final yo pondría este gráfico acá encima, ¿no? Con lo que taparía justamente lo que está dentro, porque eso no debe ser visible. Entonces ya tendría otro medidor, de ahí ya vamos ajustando tamaños, qué sé yo. Este es un elemento adicional o puedo ir, igual este también es adicional. Es un cuadro de texto, ¿no?
Y esta es la prueba ácida. Listo. Bueno, y ahí ya vamos tomando en cuenta entonces esos criterios. Ya tendríamos básicamente nuestro medidor para el criterio de la prueba ácida, ¿no? Para ir viendo cómo funciona, este criterio de la prueba ácida toma en cuenta inventarios. Entonces voy a poner en 0 inventario. Voy a poner en 0 inventario para ver cómo afecta en este caso. A ver. Prueba ácida, inventario se hace 0. A ver, aquí no se me... A ver, estoy cogiendo de acá este valor también, el pasivo, prueba ácida. Voy a poner de nuevo la fórmula. Es el activo circulante menos el inventario, porque no se me actualizó, sobre el pasivo circulante. $202. Inventario se hace 0. A ver, voy a manejar el valor que estaba antes. B25, este menos esto. No se me está... A ver. Este valor que tiene que actualizarse, ¿no? Este valor menos este valor sobre este valor. 2.01. Si esto lo hago 0. Ya hay algo con, déjenme ver acá, mostrar fórmulas, rastrear, opciones para el cálculo automático. Si está como automático. No me está haciendo calculando el valor. Bueno, acá sí, de cierta manera sí influye, pero acá en este valor no sé qué dato no está tomando en cuenta. Estados financieros, C13, este es el valor. Bueno, asumiendo que va a cambiar aquí, ¿no? Porque aquí debería cambiar. Supongamos, acá tengo un valor de 1.5. Obviamente aquí nos cambia, ¿no? El valor. Y acá la aguja va a cambiar, va a moverse. O sea, de eso se trata. ¿Hay algún problema con las fórmulas? Eso tiene que ver las fórmulas, porque en sí la gráfica sí está manejándose bien. Voy a revisar bien la parte de las fórmulas. Bueno, obviamente la idea es cuando aquí manejemos, ¿no? Aquí ya viene también la parte de la interpretación. Aquí, ¿cuándo va a haber problemas, digamos, en la prueba ácida? Cuando el valor sea menor a 1. ¿Por qué? Porque ahí se dice que no tengo para pagar. Supongamos que tenga aquí 0.7. Eso significaría que por cada dólar de deuda tengo solo 70 centavos. Es decir, no tendría el dinero para pagar justamente las deudas. Eso entonces acá en términos del dashboard, aquí esta parte, ¿no? De 0 a 1, la debería manejar, por decir algo, con un color rojo, que sería peligro, llamémoslo así. Entonces, en esta parte, peligro. Si apunta a esta parte la flecha, de cierta manera decimos que estamos en una zona baja. Voy a ponerle 0.5.
Ahí apuntamos a esta parte, ¿no? Entonces, simplemente viendo el dashboard que está apuntando a esta parte roja, ya podemos determinar que hay ahí un problema en términos de la prueba ASI. Si es mayor a 1, obviamente ahí ya vamos manejando valores, ya pueden ser valores en términos de, qué sé yo, verde, ¿no? Que eso me indica en cambio que son valores ya aceptables. Desde un verde claro, un verde luego ya una gama de colores, ¿no? Un verde más oscuro luego. Y este verde que sería ya un verde más asentado. Ya. Entonces, si por el contrario yo tengo un valor alto, qué sé yo, un valor de 3, pues en este caso vemos que nos apunta acá a la zona verde, ¿no? Y eso nos indicaría que este es un buen valor con respecto a la prueba ASI. Ya, entonces, como vemos, el gráfico en sí está funcionando, ¿no? ¿Hay algún problema con actualización de alguna celda, algo así? Ya tengo que revisar. Pero como nos damos cuenta, el gráfico sí está funcionando. Esto entonces, un gráfico de medidor o un gráfico, un velocímetro. El de acá, como se dan cuenta, tiene 5 escalas, ¿no? La escala de 5. Si vemos, ahí manejábamos ese criterio, 20, 20, 20 y 1, 2, 3, 4, 5. Si en este caso manejamos en cambio 4, una escala de 4, por lo tanto, 100 dividido para 4 es 25. Si queremos manejar una escala de 10, entonces en ese caso tendríamos que definir 10 elementos del 10%, ¿no? 10%, 10%, 10% y el último el 100%. Así es como empezamos esta parte de los velocímetros. Bueno, hasta ahí, ¿no? De pronto, no sé, alguna inquietud. En todo caso, ahí queda un elemento más. En los datos que tenemos, ya me salí de aquí. Voy a proyectarles de nuevo. Ya, entonces acá en los datos, en la pestaña datos, yo tengo otra razón financiera, nos dice el índice de endeudamiento. Este índice sí se lo debe medir en relación al 100%. Es decir, aquí no debería aplicar escala. Entonces, este valor que obtenemos, por ejemplo, el 31.72, es el que ya se debería proyectar en el medidor. No habría necesidad de pasarlo a una escala, porque aquí ya estamos trabajando con respecto al 100%. Esto va a quedar planteado, ¿no? Para ustedes, que lo vayan haciendo otro medidor en relación a este criterio. Entonces, ya está aquí el valor y aquí estarían ya los valores del punto en X y el punto en Y. No se maneja escala porque se evalúa en relación al 100%. Entonces, ustedes van a aumentar un tercer medidor, ¿no? El tercer medidor en relación a este otro indicador, al índice de endeudamiento. Aquí tomen en cuenta algo. El promedio industrial nos dice es el 33%. Es decir, ¿cómo se lo interpreta? Si el valor que obtenemos está por encima del 33%, nos dice que es un indicador malo porque es endeudamiento, recuerden, ¿no es cierto? Más deuda no es bueno para la empresa. Pero en cambio, si este valor está por debajo de este valor del 33%, ahí de cierta manera es aceptable. En todo caso, mientras más alto el valor, es perjudicial para la empresa. Y mientras más bajo el valor, es más beneficioso para la empresa. Entonces ahí ustedes pueden ir definiendo una escala para representar los números. O manejamos de acuerdo a lo que hemos visto acá. ¿Sí estamos? Bueno, entonces eso va a quedar como ejercicio en clase, ¿no? Para que ustedes de pronto sigan practicando. No es difícil, pero sí hay que ir haciendo la secuencia de pasos. Eso sí, tienen que ir haciendo la secuencia de pasos. Bueno, de cierta manera van a tener la ayuda. Esto queda filmado. Ustedes pueden irlo revisando luego para que puedan ir completando.
Listo, no sé, ¿alguna inquietud, alguna pregunta? ¿Nada? Listo, entonces queda planteado eso, ¿no? Como ejercicio en clase. Y la próxima clase, asimismo, ustedes me comentan cómo les fue, si de pronto si lo hicieron, fallaron en algo. Aunque si siguen los pasos, igual no va a haber ningún problema, ¿no? Entonces, háganlo y la próxima clase me comentan cualquier situación. Con esto ya prácticamente tendríamos los elementos ya para hacer las gráficas. Y la próxima clase, como les dije, vamos a trabajar en cambio ya con la parte de los datos. Listo. Juan, ¿no hay ninguna inquietud, ninguna pregunta? Ok. Bueno, entonces quedamos hasta ahí, ¿no? Intenten hacerlo, por favor, y cualquier situación me comentan en la próxima clase. Bueno, les agradezco la atención y nos vemos la siguiente clase. Hasta luego, pasen bien. Hasta Chao, luego, profe. Hasta profe. luego. Gracias.